Bien, bienvenido Fabián Forte, es un honor hablar con vos. Muchísimas gracias a Compochoclos por concretar esta entrevista y felicidades por tu nueva película Retratos del Apocalipsis, que debo decir que de los últimos slasher y pelis de terror es mi favorita, por lejos, Bueno, muchas Argentina. gracias. Gracias, Camila. Bueno, gracias. Y gracias por invitarme y qué buen halago. Bueno, genial que te haya gustado. Bien, para empezar me gustaría que te presentes y digas, bueno, tu profesión, tu rol. Bárbaro. Bueno, soy Fabián Forte. En el cine soy varias cosas. Tengo varios roles. Ok. Eh, Hago este oficio desde muy chico, desde muy pibe, empecé a hacer esto. Empecé produciendo mis propios cortos, escribiéndolos y dirigiéndolos cuando tenía 16, 17 años. Y luego, a lo largo de los años, luego de haber estudiado cinematografía, dentro de lo que es la industria nacional, me dediqué a varios roles, no solamente a dirigir películas, sino también trabajo como asistente de dirección y a veces también como contenido. Bien, y para los que todavía no conocen la peli, ¿podrías dar una breve sinopsis y contarles? Bien, bueno, a ver cómo me la reformo, porque la he contado muchas veces. Podríamos decir que es una película episódica de terror que habla de un apocalipsis zombie en Buenos Aires. Son cuatro historias, dos historias. Los primeros 40 minutos de película hablan de un pre-apocalipsis y luego de la mitad de la película en adelante ya estamos concentradas en dos historias en donde hablan de un apocalipsis ya muchísimo más avanzado, en donde la civilización ya está completamente devastada. Ujú. Y si bien sos conocido por dirigir películas de terror y suspenso, vi que has hecho otras de comedia, pero con tintes de acción como Socios por Accidente. Pero el cine de género, el de terror, ¿sigue siendo tu favorito? Sí, básicamente el género que yo suelo escribir como guionista es el Ujú. cine de terror o el cine fantástico. La ciencia ficción también me gusta muchísimo. Yo vengo de la literatura de la ciencia ficción, soy un gran lector de ciencia ficción. Creo que la literatura, cuando era muy pibe, me llevó a escribir y tratar de contar un poco esos universos, ¿no? Meterme un poco en el universo fantástico, en esas historias de terror en las que uno se pregunta qué hay del otro lado de la muerte, tal vez, o bueno, el por qué estamos. Hay mucho cine de terror que es muy existencialista, no solamente está el cine de terror comercial para asustar, y que tenga sus buenos jumpscares, sino también está el cine de terror, como le dicen, elevado, si querés, que tal vez esconde una metáfora fuerte o una crítica social muy fuerte, ¿no? Aparte de ese género que, que a mí me gusta escribir, después también trabajo como director, obviamente, y vos nombraste Socios por Accidente. En esas películas, tanto yo como Nicanor Loretti, que justamente en Retratos del Apocalipsis es uno de los directores, ambos codirigimos Socios por Accidente 1 y 2, y fue un trabajo en donde como directores nos contrataron para llevar adelante ese proyecto que estaba escrito por otra dupla, por otros guionistas. ¿No? Y era una película, fueron películas pensadas para las vacaciones de invierno, para un público más familiar. Bien, y puede ser que Retratos del Apocalipsis es la primera película ambientada en Argentina de zombies, porque si bien es un recurso muy utilizado a lo largo de los años y viejo, creo que nunca vi una producción argentina que Sí. haga de zombies. Mira, yo no sé si es la primera, ¿eh? Porque si vos hablas, mira, por ejemplo, Plaga Zombie es una película de zombies y es una película que es un clásico, es una película de culto nacional. La uno, la 2 y las 3 de mis queridos amigos de Farsa Producciones. Por lo cual, ellos vienen haciendo cine de zombies hace muchísimos años, ¿no? Cuando eran pibes ya se pusieron a hacer estas películas que son maravillosas y el que no las conoce se las recomiendo. La trilogía es increíble. Después está Soy Tóxico, que es otra película también de Pablo Paredes, en donde también hay zombies, eh, son las que se me vienen ahora a la mente, pero creo que hay un mundo de cine de terror y fantasía que tal vez muchísima gente no conoce. Hablo de cine argentino, por supuesto, que uno los puede conocer a través de festivales como el Buenos Aires Rojo Sangre, por ejemplo, o otros festivales. Ahora hay muchísimos festivales, el Etreum, por ejemplo, el Gritos en el Planetario en La Plata. Bueno, hay muchísimos festivales de cine aquí en nuestro país, muy basados en cine de terror, fantástico, ciencia ficción, estos que nombré. El VARS creo que es ahora en noviembre, diciembre, y es uno de los festivales más grandes latinoamericanos. Ahí confluye todo el cine argentino, el cine de otras latitudes, cine
muy buen cine, cine de calidad. Y aparte también siempre tiene las puertas abiertas para el cine tal vez hecho con dos mangos, para aquella persona que tal vez agarra por primera vez una cámara. Tiene muchas líneas y hay un panorama muy fuerte, ¿no? Hay muchas competencias de diversas índoles en donde no solamente el cine comercial y hecho con mucho dinero está en ese festival, sino también otro tipo de cine. Por lo cual, no somos los primeros en hacer esto. Y como bien dijiste, el cine zombie dentro del cine de terror es un subgénero muy revisto, un subgénero que tiene muchísimas incursiones, películas con millones de dólares encima. The Walking Dead, por ejemplo, es una serie inmensa, ¿no? Que ya no sé cuántas temporadas tiene. Nosotros, nuestro desafío era hacer un producto que sea diferente, y no solamente eso, sino que también, como es una película independiente y autogestionada, la nuestra, no tuvimos lamentablemente el apoyo del instituto porque la hicimos en los años de Milei, por lo cual el cine está detenido, ¿no? Ujú, Nosotros tuvimos que apañárnosla y hacerla por nuestra cuenta. Es una película que tiene muchos desafíos, no solamente cómo contás la historia, sino también cómo le das un giro diferente a el relato zombie, ¿no? El relato de un apocalipsis devastado por muertos vivos. ¿Cómo podemos contar nosotros esta historia que sea diferente? Y confiamos mucho, si viste la película, y agradezco tus bellas palabras al empezar esta charla, y después, y creo que en ellos recae, en la potencia actoral de cada uno de los protagonistas de esta película, recae el universo de la película. Y creo que ahí es donde más apostamos, ¿no? Y ujú. creo que ahí se puede llegar a diferenciar de otras producciones de este género. Pero tal vez, gracias a tu película, más personas, en específico argentinas, conozcan producciones de zombies de acá, nacional. Posiblemente, ojalá que sea así y ojalá que a través de esta charla hayan otras personas que les guste el género y que entiendan de que existe un cine argentino de terror que por falta de dinero en publicidad, lamentablemente no tiene convocatoria o la gente no se entera que existe, pero Ujú, existe, está. Si uno busca en las redes y pone referente del cine de terror argentino, películas de terror argentinas, van a aparecer tal vez muchísimas películas que el espectador no conoce y que yo los invito a que las vean porque muchísimas son muy interesantes propuestas. y ahora que mencionaste los festivales, contame en cuántos estuvo, porque vi que Reels, en el Instagram de Retratos del Apocalipsis, la mayoría de recomendaciones son en inglés, porque la película está en subtítulos en inglés, pero ha llegado, tiene un alcance. Exacto, la película está con subtítulos en inglés porque cuando vos haces una película y pensás en el mercado internacional y en enviarla a festivales, por obligación tiene que tener los subtítulos en inglés. Ujú, Luego la doblamos al inglés también, ¿no? La ok. película ahora está distribuida por Black Mandala y la película fue también doblada al inglés para el mercado internacional. Y la película está muy bien recibida y para nosotros es un gran halago, porque como dijimos antes, la película es ¿cómo te puedo decir? De muy baja producción, es muy pequeña de producción, y la película hoy estuvo en más de 25 festivales internacionales. Está recorriendo el mundo gracias a los festivales, y los festivales son, nada, no solamente vidrieras para aquellas películas que tal vez no puedan integrar salas comerciales, sino que también es la posibilidad para que otros cineastas de otras latitudes se conozcan y puedan charlar de este oficio, que es un oficio maravilloso, ¿no? Y bueno, y también nos vamos pasando datos y vamos compartiendo experiencias y vamos aprendiendo también del trabajo de nuestros camaradas, nuestros compañeros, ¿cierto? Ujú. ¿Y por qué la decisión de retratar, como dice el título, diferentes historias dentro del apocalipsis en vez de hacer una que tenga el hilo conductor? Porque como ejemplo, dijiste The Walking Dead, como que en algún punto cuentan diferentes historias, pero los personajes se encuentran en la temporada. Claro, es una muy buena pregunta. Mira, Ujú, el tema es así, Carlos. Nosotros cuando iniciamos este proyecto pensamos como productores y dijimos, ¿cómo podemos encarar una producción de un largometraje? Estamos hablando de una película de 1 hora 20, 1 hora 15, 1 hora 10, ujú, eh, eh, con el dinero que nosotros tenemos a nuestra disposición. Entonces, a mí se me ocurrió primero pensar en esas películas que a mí me fascinaban de joven, que son las películas episódicas. ujú, Nosotros acá tenemos un ejemplo maravilloso, bueno, hay varios, tenemos historias extraordinarias de Ginás, por ejemplo, que no es género, pero la película con varias historias. Creo que se llama así, si no me equivoco. Tenemos ujú. retratos salvajes, Sí. relatos, perdón, salvajes de Damián Cifrón, que es espectacular, es una hermosa película episódica. Creo que es una de las pocas películas episódicas que han sido
un éxito, ¿no? Y después tenemos Creepshow, tenemos Cuentos de la Cripta, tenemos Los Ojos del Gato y muchas otras tantas películas episódicas. Y hay una que es una de mis preferidas, que no la conoce nadie, que se llama Adrenalina, que es una película francesa Ujú, también de muy bajo costo. eh, en general son historias, muchas en blanco y negro, fantásticas, de diferente duración y también hechas de manera independiente. Y esas películas fueron un poco mis referentes. Entonces, como productor, pensé en convocar a dos amigos cineastas, que son Luca Castello y Nicanor Rodetti, y plantearles la idea de hacer una película de cortometrajes y que cada uno produzca su propio segmento. ujú. Ahí es donde está la idea de producción. Cada uno produjo su propia historia. No nos pusimos limitaciones en cuanto al género. Si vos viste la película, cada historia tiene su particularidad en cuanto al tono de la película. De repente Ratas tal vez tiene más comedia que El Rey de los Condenados, o Ruby, que es completamente trágica, o dramática. Entonces, no nos pusimos límites como productores en ese sentido. Dijimos, nosotros somos los dueños de de la película, queremos manejar y tener el control creativo de esto. Pero sí nos pusimos reglas, nos juntamos y dijimos, esto va a ser una película con un eje temático que va a ser un apocalipsis zombie. A partir de ahí, a partir de la historia que había escrito Luca Castello, que es el Rey de los Condenados, que paradójicamente quedó última en el Ujú, orden, a partir de esa historia que ya estaba escrita empezamos a escribir las demás historias. Hay un personaje que se repite, que tal vez algunos espectadores no se dan cuenta, que es el personaje que interpreta Demián Salomón, que está tanto en Ratas como Rey de los Condenados, ¿no? De ujú, alguna manera ese personaje sostiene el eje de la película, más allá de la temática de la película que es este apocalipsis. Y así, una vez que tuvimos las cuatro historias, decidimos, que venía una parte complicada, laburar el sonido, que lo agarró Pablo Sala, que es el postproductor de sonido, que hizo todo y el sonido íntegro de las cuatro historias más la música. Y ujú, creo que a través del sonido y de la fotografía y algunas cuestiones de arte, pudimos lograr que la película se vea como un todo, ¿no? Que la película sea homogénea, ¿no? Como producto, más allá que cada historia tiene su estilo narrativo, la historia, la película en sí, se ve como una película, más ujú. allá de las cuatro historias que son. Entonces, como me decís, ya tenías experiencia co-dirigiendo. Y en específico con Nicanor Loretti. ¿Pero te gusta o preferís hacerlo solo? Con varias codirecciones. Socio por accidente, y a su vez yo fui asistente de películas como Diablo. Ujú, Ahí nos conocimos, porque a Nicanor lo veía en las salas del bar, nos saludábamos, y yo trabajé de asistente en películas que dirigieron otros directores, que eran guiones escritos por Nicanor, pero ujú, concretamente laburé de asistente de dirección en Diablo, allá en el año 2011. Ahí, trabajando juntos, nos dimos cuenta que nos llevábamos muy bien, que veíamos el cine de una manera parecida. Yo creo que eso es importante a la hora de elegir un codirector. Lo mismo me pasa con mi amigo Demian Rugna. Mi amigo, que lo empezamos como socios en esto de hacer cine y hoy tenemos una hermosa amistad, estamos muy hermanados porque amamos el cine, amamos este oficio. Y con Demian, a Demi lo acompañé en todas sus películas como asistente de dirección, en todas. Desde No sabes con quién estás hablando, de Las Gateway, Aterrados, Cuando se echa la maldad, por lo cual venimos con un camino ya largo de hace muchos años, ¿no? Y Demian también ha colaborado en películas mías como editor, por ejemplo en Bimbo, en Moto cuenta su historia, en fin, nada, tenemos ahí mucha camaradería y muchas experiencias cinematográficas juntos. O sea que es muy importante para mí saber con quién vas a llevar adelante un proyecto. Si vas a estar codirigiendo, tenés que estar con un socio y un amigo que tenga la misma visión a la hora de hacer cine. Eso es ujú. fundamental, tener una química especial. Si vos me preguntás qué prefiero, a mí me gustan contar historias. Disfruto mucho, también disfruto de estar dirigiendo solo, ¿no? Desde ya. Me encanta este universo Perdón, se corta, pero bueno. Lo otro es que sí me dijiste que el presupuesto es limitado, pero cuando para queda mí, el silencio. ¿cómo? Sí, me doy cuenta cuando queda el silencio. Por eso, porque te veo hablar, pero no se escucha. Pero bueno, y bueno, el internet. Me dijiste que el presupuesto Ajá. es limitado, pero para mí lo han logrado perfectamente, porque
los efectos visuales, el sonido, los planos. Yo creo que tranquilamente si la gente no supiera que es argentina, podría pasar que es una producción extranjera, pero al mismo tiempo tiene representaciones nuestras, como el humor que decís en Ratas, que, a ver, tranquilamente, los tipos de familia, de relaciones, esa rivalidad entre suegra y yerno, o esa voz de la conciencia que tiene la mujer del primer corto, que todas las tenemos cuando estamos cansados de trabajar, y es como, a ver, nadie me escucha, son mis palabras en mi cabeza, puedo decir lo que yo quiera. Sí, tal cual. Yo creo que las cuatro historias están contadas de manera clásica, Ujú, obviamente siempre teniendo muy en cuenta el plan de rodaje. Teníamos muy poco tiempo para hacer cada una de las historias. Fue una película realizada muy rápidamente, pero si está bien planificada, que la tengas que hacer de manera rápida no significa que sea desprolija, si está bien planificada, ¿no? Y creo que tuvimos esa suerte, creo que teníamos un buen plan de rodaje, tenemos un buen equipo atrás y un elenco increíble que sostuvo el dinamismo y el pulso que había que tener en el rodaje, ¿no es cierto? Y es ujú, cierto que vos decís que las historias, alguna en mayor medida que otra, nos representan muy bien como sociedad, creo yo, ¿no? Las costumbres nuestras, a eso me refiero. Es una película que desde la forma de contar, podría parecer una película tal vez, no sé si hollywoodense, pero sí una película extranjera, sí, pero el relato y lo que vos ves dentro, te das cuenta de que tiene nuestra idiosincrasia, que tiene nuestras costumbres, ¿no? Así que me parece que eso está bueno, eso no hay que perder, y creo que nosotros tenemos que encontrar nuestras propias historias y nuestros propios relatos nacionales a la hora de contar una película de terror, ¿no es cierto? Me parece que es fundamental contar historias bueno, historias que tal vez nos pregunten o nos acerquen al miedo o nos causen tal vez temor, no todo lo que implica hacer una película de terror y lo que genera en el espectador cuando ve una película de terror, ¿no es cierto? ujú. También creo que la historia de ratas tranquilamente puede pasar con o sin apocalipsis. Por supuesto, esa historia, Ratas, es casualmente una historia que deviene de una experiencia personal que tuve con mi familia. Luego, obviamente, la ficcionalicé y, bueno, se transformó, ¿no? En lo que viste en la película, ¿no? En una historia que deriva en este apocalipsis. Pero claro, el puntapié inicial fue una experiencia personal que puede suceder en cualquier familia que tenga cierta familia un poco desordenada, si querés. Pero sí, es muy propia nuestra, es una historia muy propia nuestra. Sí. Y bueno, también tenemos eso nosotros de que el resultado se ve perfecto porque los argentinos con poco presupuesto vamos para adelante, a diferencia de otros países que sin presupuesto no quieren arrancar algo. Ujú. Sí, nosotros teníamos, como te dije antes, muy bajo presupuesto, Ujú, pero como siempre, las ganas y la pasión por hacer. Y es como vos decís, en otros lugares del mundo eh, no se maneja de esa manera. Por más que vos quieras integrar una obra de teatro, si de repente no hay un sueldo ya determinado o acorde, ese actor o esa actriz muy probablemente no integre esa obra de teatro, por más que quiera y lo desee. ujú, Acá nosotros manejamos nada, por esta pasión que tenemos al hacer nuestras cosas, ¿no? Que está buenísimo, pero eso no significa que las cosas tengan que ser así de acá en el futuro. O sea, lo que tenemos que lograr es que el instituto funcione y que no esté como está ahora en estado vegetativo. O sea, el INCA tiene que funcionar y tiene que ser un, un instituto que fomente el cine nacional. Eso es fundamental para que la ujú, industria argentina cinematográfica exista. Si no, estamos en el horno. Solamente van a haber 10 o 15 películas realizadas con muchísimo dinero por las grandes plataformas. Tiene que existir el instituto para que revitalice el cine, para que siga estando el cine argentino. Películas que la gente ama, como por ejemplo Cuando acecha la maldad, se hicieron gracias al apoyo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, ¿no? ujú, O cualquier otra película que ustedes digan, che, esta película estuvo buenísima, la rompió, cómo me gusta este cine, ojalá sigan haciendo en Argentina este tipo de películas, estaba el Inca atrás. ujú. Entonces, hay que defenderlo. Y hablando de eso, ¿qué opinas del el cierre de Cinear? ¿Qué puedo opinar? Es una cosa, me parece una cosa espantosa, tristísima. Cinear bueno, era una gran vidriera de nuestro cine. Nada, me parece todo penoso, muy penoso.
¿qué puedo opinar? ¿Qué te puedo decir? Que no se haya dicho. Una aberración. Obvio. Gastan en cosas que no tienen sentido y de repente no apoyan lo nacional, no apoyan esto, ¿no? Ujú. Ujú. Una cosa que noté de la peli es que estos zombies es como que tienen una pequeña conciencia, porque no solo tienen ese instinto de querer comer por hambre, alimentar, sino que tienen un poco asesino y un poco burlista, porque en Un ratas, poco. vieron que se ríe, Ah, que sí, sonríe, se da su tiempo para ver a sí, su víctima y matarla sí. y después Bueno, comerla. pero en ese caso está en una plena transformación, digamos. Oh, ok. Y luego, bueno, viene toda una secuencia de el zombie como medio para Ujú. poder hablar con el niño fallecido, ¿no es Obvio. cierto? Sí. Pero ese corto, el corto del Rey de los Condenados, creo que tiene algo interesante, que es que el género zombie se mezcla con lo sobrenatural, ¿no? Y nunca vi eso en las películas de zombies. Yo en lo particular, tal vez exista. ¿No? Y creo que era algo muy interesante que si tuviese Luca Castello, el director de ese cortometraje, podría explicarte, ¿no? Esto que yo te cuento, ¿no? Él Sí. lo podría contar de mejor manera que yo porque es el creador de la historia. Pero me parece que ahí se mezclan tal vez dos géneros del terror en una historia, ¿no? Ujú. Pero sí, claro, por eso, son estas particularidades que te comentaba antes, que nosotros pensamos y decíamos, ¿qué particularidad podemos tener en esta película que se diferencia un poco de tanta cantidad de películas de zombies, ¿no es cierto? Y a su vez, nuestra película yo creo que también tiene mucho amor por ese cine de los 80 90 que veíamos, ¿no es cierto? El cine de George Romero, ¿no es cierto? El manejo del espacio Oz, hay mucho laburo de sonido, hay mucho laburo de sonido de esta película. En fin, espero que la gente que se interese la vaya a ver en salas, que todavía no sabemos en qué salas se va a estrenar. Se Ujú. estrena el 6 de noviembre la película, pero todavía no sabemos exactamente en qué salas, para que puedan, nada, disfrutar del laburo técnico que tiene atrás la película. Que a veces en una casa, si no tenés un buen equipo de audio, no tenés un buen equipo para ver la película, no lo disfrutás. Ujú. También como mencionaste en El Rey de los Condenados, es como que en un momento dije, no, para estar hablando, es el primer zombie que habla. Y es nuestro. No, ahí como medio el diablo, Lucifer. Claro, Sí, sí. claro. Ahí está, bueno, está la voz del niño y después habla el zombie, claro, bueno, exactamente, exacto. Por eso hay varias vueltas de tuerca, ¿no es cierto?, dentro de la narrativa. ¿Y cuál fue tu escena? También historia favorita de grabar, aunque sé que hiciste ratas en colaboración Rubí, pero la que más te gustó. Sí. No, mira, la verdad que a todas le tengo muchísimo cariño. Yo veo la película como una integridad, me cuesta definir. Creo que todas tienen algo que a mí particularmente me despierta interés. Ujú, Eh, Nombraste Ruby la hicimos los tres, justamente. Creo que es una de las historias más dramáticas de las cuatro, donde la potencia está en las actuaciones de Lorena Vega y de Ezequiel ujú, Rodríguez. Bueno, el desafío de esa historia, que también fue un guión escrito por los tres, más la colaboración de Paula Manzones, que justamente es la protagonista del primero de los cortos. Ahí esa historia, el desafío era poder dirigir entre los tres, ¿no? Los recursos que te da esto de una persona hablándole a una cámara, que la cámara tome registro del relato de esa persona para su hija, digamos, ¿no? Básicamente el objetivo de ella es contarle a su hija pensando en un mañana. Ella cree que va a haber en un mañana, cosa que el personaje que interpreta a Ezequiel no. Por eso toma la decisión que toma a lo largo de la historia. ujú, Ahí estaba el desafío, ¿no? Cómo contás la película, cómo contás esa historia que sea llamativa, ¿no? Desde una cámara que va a estar siempre detenida, ¿no es cierto? Que va a estar siempre puesta sobre una mesa, sobre un trípode. Cada historia tiene su desafío narrativo, y eso es lo interesante de hacer una película que tiene cuatro historias, ¿no es cierto? ujú. Cada historia tiene muchos enigmas a resolver en cuanto a la realización de esa historia. ¿Y cuánto fue el tiempo de grabación? Además de buscar las locaciones, porque todo en realidad fue medio íntimo, fue en casas en particular, solamente en el último que muestran en el exterior cuando sale el zombie. Mira, la casa del rey del Apocalipsis, perdón, del rey de los condenados es Ujú, la misma casa que Ruby. Pasa que nadie lo sabe, nadie lo nota. Es la misma locación. Después, la locación de ratas.
teníamos varias opciones y decidimos la locación de un amigo que es un genio, talento, un abrazo enorme, siempre ahí apoyando el cine nacional, que él nos prestó su casa. Hay algo que pensamos también como productores, es que las historias estén escritas en pocas ocasiones, también por una cuestión presupuestaria. Entonces hay algo teatral también en cada una de ellas, ¿no? Por suerte las locaciones las teníamos bastante a mano, ¿sí? Lo más difícil de conseguir fue tal vez el dinero para tener los equipos y alquilar los equipos y bueno, y todo lo que conlleva tener el dinero para hacer la película. Ujú, Y después, con respecto al tiempo, fueron 3 días de rodaje para cada historia, excepto Ruby, que Ruby se hizo en una sola jornada larga, en una sola jornada larga. Son, creo que 12 o 13 planos, Ruby, planos largos, ¿no es cierto? ujú. Hay mucho laburo de edición, muchísimo laburo de edición, de postproducción. Y la elección de los actores supongo que no fue como casting abierto, porque hay muchos actores conocidos como Lorena Vega que dijiste. Claro. Bueno, vos pensás que mi trabajo como director, yo mi primera película la dirigí en el 2003, pero yo antes venía dirigiendo muchos cortometrajes. Ujú, Más mi trabajo como asistente de dirección de más de 40 películas argentinas, hizo que conozca muchísimas actores y muchísimas actrices. Conozco cómo trabajan, conozco la calidad humana de cada uno. Uno empieza a asociarse con personas que, como dije antes, ven el cine de la misma manera, que tienen el ujú, mismo compromiso a la hora de hacer una película. Entonces, siempre cuando me pongo a escribir un guión, pienso en el elenco, pienso, se me vienen caras a la hora de escribir un personaje. Y en este caso, mientras escribía Ratas y mientras producíamos los otros cortos, yo creo que tenía el 80% del elenco ya en mi cabeza. Qué sé yo, Martina Balmagia no en ese momento, y ujú, luego apareció, que es quien hace la hija de la familia, ¿no es cierto? En principio ese personaje iba a ser un chico, y al final luego tomé la decisión de que sea una chica. Ella, por ejemplo, a través de un amigo la convoqué, pero después Nati Santiago, Demián Salomón, Paula Rubinstein, bueno, todos ellos ya venía de trabajar con Demián, Salomón, trabajo hace muchísimos años, creo que protagoniza el 70% de mis películas, él está como actor, este, Paula Rubinstein la conocí en Cuando se echa la maldad y es una actriz maravillosa, Demián es un camaleón y así, ¿no? ujú, Uno va conociendo, se va haciendo amigos también, ¿no? Compartimos la misma pasión y nos vamos haciendo amigos y una gran familia, ¿no? Así que, eh, nada, sabía que podía contar con ellos a la hora de llevar adelante este proyecto. ujú. ¿Y cómo fue encontrar el plano, por decir perfecto, para retratar cierto cuerpo o muerte en las historias? No entendí la pregunta, perdón, Cami, ¿eh? ¿Cómo fue el plano? Sí, ¿cómo fue encontrar el plano que vos decís, Ah, este es para cada cuerpo o muerte ajá, de la historia? sí. Mira, es una planificación que haces, que va de la mano con el tiempo que tenés a la hora de contar cada historia. Vos pensás que tuvimos 3 días para cada historia y cada historia dura entre 15 y 22 minutos, Ujú, por lo cual no tenés mucho tiempo, ¿sí? Mucha puesta de cámara. Vos imaginate que en Hollywood tal vez una película están meses filmándola, ¿no? Depende, hay cine independiente que se hacen 20 días, qué sé yo, o sea, depende de la película, pero tenemos las películas epopélicas, digamos, películas grandes de zombies, tal vez están varios meses filmándola. Nosotros tuvimos solamente 3 días para cada historia, por lo cual la puesta de cámara tiene que ser muy certera y ajustada a los tiempos. ujú, Entonces, lo importante es que la historia se entienda. Por eso nosotros siempre vamos a una puesta de cámara sólida, y con esto me refiero a que sea clásica, que el espectador entienda los sucesos que tenés que contar, ¿no? No hacernos los experimentales, aunque hay planos determinados para el que ve la película que va a decir, che, mira qué particularidad de esto. El otro día en un programa de radio me hablaron de esos planos, por ejemplo. ujú, Algunos están en el primer corto en el que dirigió Nicanor Loretti. Y bueno, y ahí, bueno, uno tiene la particularidad de tomarse un poco la libertad de hacer algo tal vez diferente. No sé si distinto o que nadie lo haya hecho, pero sí diferente, ¿no? Y eso a mí me gusta. Y si el tiempo lo permite y la producción lo permite, vamos a por ello. Pero en general uno siempre juega sobre certero, a patear fuerte al medio, ¿no? Saber
que la película se entienda, que se entienda la historia y tratar de tener una buena dirección en los actores, ¿no es cierto? Siempre el guión y las actuaciones es lo principal en toda película. ¿Y te animarías a hacer otra peli o incluso una serie de zombies de acá? Obviamente con el Pero claro, presupuesto. por supuesto, ¿cómo que no? Por supuesto. A mí, mientras el guión me guste, siempre doy la misma respuesta porque sigo convencido en esto. A mí me tiene que interesar la historia, me tiene que gustar la historia, ¿no? Cuando el guión tiene problemas, yo ahí ya levanto la mano y pido la posibilidad de poder modificar cosas. Ujú, Si el guión no es mío, si a mí me convocan, ¿no es cierto? claro. Si el guión no es mío, yo ahí pido, si tengo la posibilidad de, como guionista, modificar, ¿viste? Cambiar algunas cosas, no solamente para que tengan un sentido más atractivo para mí, que la historia tenga algo que a mí me guste más o que me parezca más verosímil, sino también por cuestiones de producción y de tiempo, ¿no? También. Vos Ujú, pensás que yo veo, a la hora de pensar una película, la veo no solamente como director, sino también como asistente de dirección. También pienso en ujú, los tiempos, porque cuando se habla de una película no se habla solo de la historia, hablas también con el productor acerca de cuántos días tenés que filmarla, cuánto dinero hay. Entonces ahí tenés una visión más global y podés ver si el guión es muy ambicioso para ese dinero, para ese tiempo que tenés, y como ujú. vas a hacer el director de esta película, te vas a meter a jugar un partido difícil. Entonces ahí es cuando vos decís, vamos a modificar algunas cosas para que esto sea más posible y que pueda entrar dentro de el tiempo y el dinero que tenemos. Obvio. Y en toda la peli nos demuestra que al final los verdaderos monstruos somos nosotros, y esa idea se refuerza más en el último corto, porque el diablo, por así decirlo, dice que no, a nosotros nos abandonaron hace mucho y que somos la propia razón de que nos hayan condenado. Exacto, ¿hay alguna duda de que no somos nosotros los monstruos? Mira el mundo que tenemos. Claro que sí. Ujú, Tenemos la posibilidad de crear un mundo maravilloso y tenemos la posibilidad de corromperlo y destruirlo, ¿no? Y hoy día, bueno, no solamente nuestro país está atravesando un momento terrible con este presidente, sino también a lo largo del planeta también están pasando cosas terribles, ¿no es cierto? Mirá en ujú, Estados Unidos cómo está, ¿no? Entonces, sí, el ser humano tiene lamentablemente la capacidad de hacer cosas hermosas, increíbles, seres humanos que nacen con una bondad increíble y tenés otra gente que quiere ver arder el mundo, ¿no? obvio. Lamentablemente es así, somos un gran arco y creo que el cine de zombies demuestra eso, ¿no es cierto? Demuestra que somos una raza compleja, que a veces el zombie es una víctima del propio ser humano. Muchas historias y muchas películas de zombies cuentan eso, que en realidad la maldad y nosotros somos más peligrosos que los zombies. Ujú. También se ve esa lucha entre los que aún mantienen la esperanza y los que creen que ya no hay salvación, hay que seguir luchando y que básicamente otros ven por sí mismos. Ante todo mal Exactamente, creo pronóstico, que hasta hay un bebé que puede sí, nacer en todo el claro. caos y otorgar la paz. Claro, bueno, justamente tanto Ruby como el Rey de los Condenados se meten en ese tema, ¿no? En Ujú, profundizar un poco la fe, la esperanza, ¿no? El deseo de poder sobrevivir y cómo uno no solo se adapta, sino que también en una situación extrema, como es el contexto de esta película, saca fuerzas y el instinto de supervivencia es mucho más fuerte que tal vez la razón, ¿no? Ahí por eso Ruby se debate en esta cuestión. Me parece que en ese sentido es una historia muy interesante, ¿no? Que contar. Y bueno, y el Rey de los Condenados, cuando vos hablas del bebé, estás hablando de mi hijo, que en ese momento ujú, creo que tenía 2 años y medio, 3 años, que actúa en la película, primer protagónico de Benicio Forte. Eh, y sí, claro, se debate justamente en esta cuestión moral, ¿no? La desesperación de un padre por poder reencontrarse con ese hijo que perdió, ¿no es cierto? Bueno, nada, es compleja. Me parece que la película tiene muchas aristas y uno puede hablar mucho tiempo de ellas y de lo que propone la temática de cada historia, ¿no? ujú. Yo creo que de los sonidos más logrados fue sin duda el del último, el del zombie ahí atado. También que lo hayan convertido en un diablo, pero ¿cómo fue pensar eso? Y que, bueno, suena como suena, porque solamente uno, ¿no? Imagina cómo sería una horda. Muy difícil, Camila, y fuiste muy observadora en eso. Por más que estés hablando del sonido, digo, observadora en cuanto a que estás contando una decisión compleja. En este caso, yo creo que estaría buenísimo que te lo responda Luca, que fue
el Ok. creador de ese corto, pero te puedo decir, porque hemos compartido opiniones, muchas opiniones en el transcurso de la postproducción de sonido, junto con Pablo Sala, el Ujú, sonidista, cómo tenía que oírse ese zombie, ¿no? Cómo tenía que ser la voz de ese niño, porque ese niño también tiene la voz de un niño, pero a su vez tiene palabras que pueden ser también de un adulto, ¿no? ujú, Entonces, cómo tenía que oírse. Y fue una decisión muy compleja. Hubo muchas propuestas y hubo mucha experimentación. Hubo más tiempo para la postproducción de sonido que para grabar los 4 cortometrajes. claro. Yo creo que estuvimos 4 o 5 meses, por lo menos, laburando el sonido. Por eso yo hago mucho hincapié en eso, ¿no? Del laburo de lo que se oye, ¿no es cierto? De ese universo que hay detrás, el off de la película. Y esto que vos me nombrás, de cómo tiene que sonar ese zombie poseído por este niño, Ujú, fue toda una decisión y una búsqueda, ¿no? Hasta que dimos con lo que creemos la mejor decisión, que es lo que está hoy en la película. ujú. Y por último, un ping-pong rápido, que, Dale. ¿cuál es tu película de terror favorita? Qué difícil. A ver, ya, rápido, rápido, ¿cuál puede ser? Este, mira, te tiro una rápida, El Exorcista, me encanta. Ok. ¿Personaje favorito del género? Se cortó, uy, no va a poder tan rápido. ¿Cuál? Perdón, repetime que se cortó recién. ¿Cómo? Personaje favorito del género. Del género personal. Bueno, Freddy Krueger me encanta. Ujú. ¿Y el de tu película? De esta de retratos, Sí. bueno, me gusta mucho el personaje que interpreta Demián Salomón. Me parece, me parece divertido de hacer y creo que tiene algo de mí ese personaje, ¿no? Lo Ok. escribí, ¿no? Ujú. Creo que tiene algo de mí que me divierte y es uno de mis personajes preferidos. ¿Cambiaría si pudieras algún final de las sagas más conocidas de terror? Puede ser, sí, tal vez el final de Pesadilla uno lo cambiaría, que Ujú, entiendo que Wes Craven también lo quiso cambiar, tuvieron que tener un final un poco más edulcorado. Algunas películas de terror que son angustiosas y son mala onda, me molestan cuando terminan con una especie de happy end, ¿no? ujú, Las películas yo cambiaría el final, trataría de mantener la misma conducta que tiene a lo largo de la historia. Si es una película mala onda, que termine mala onda, ¿no? ujú. No querer cambiarla por una cuestión comercial. ¿Y por qué tenemos que ver retratos del apocalipsis en cines? ¿Por qué creo que tienen que ver Retratos del Apocalipsis? Bueno, primero porque creo que es una película que los van a acercar al universo zombie de nuestro querido cine argentino. Hay personas que no saben que existe un cine de terror en Argentina y menos que existe cine de terror zombie. Hay muchísimos casos de este subgénero hecho aquí en nuestro país. Por lo cual se van a acercar, esas personas que nunca vieron una película de esta índole, se van a acercar por primera vez al subgénero zombie a través de Retratos del Apocalipsis. Y también se van a encontrar con una película distinta, en donde van a poder empatizar con sus personajes protagónicos, una película en donde cada historia les propone a ustedes un universo distinto dentro de ese contexto apocalíptico. Y yo creo que se van a angustiar, yo creo que la van a pasar mal, como todo fanático del género, y creo que también cada historia les va a transmitir preguntas y van a poder de alguna manera polemizar y cuestionarse cosas acerca de cómo un ser humano puede adaptarse a una situación tan trágica como un apocalipsis zombie.